Buenas tardes a todos, muchas gracias a los organizadores por confiarme la conferencia. Como decía un profesor mío, lo bueno de los currículum es que dicen lo que uno hizo, pero no dicen si lo hizo bien o mal, ¿no? Porque si no... Me invitaron a hablar sobre desarrollo y es algo que me gusta, me apasiona, pero es algo complicado. Ustedes saben que conviven, no voy a decir de manera pacífica, pero bastante pacífica, unas 500 definiciones de desarrollo. Eso demuestra, cuando sobre cualquier objeto conviven 500 definiciones, demuestran que todavía no sabemos bien lo que es, digamos. O por lo menos que se trata de un objeto mutante. Y la verdad que a mí me gusta pararme en ese lugar. Yo creo que el desarrollo no es lo que era. Pero vamos a dejar eso para el final de la conferencia. En principio decirles que hay 3 cuestiones, en definitiva, que nos preocupan a los que nos dedicamos al desarrollo territorial. Dicho de manera prosaica. La primera es cómo hacer para evitar que la gente se mueva al trabajo y sea el trabajo el que se mueva a la gente. O sea, los procesos de metropolitanización que nosotros vivimos en la Argentina, a esta altura del partido con una patología tremenda en el caso argentino, no son exclusivamente nuestros. Y en definitiva lo que ponen en juego la movilidad voluntaria de las personas, no estamos hablando de la movilidad involuntaria por guerras, por pestes, etcétera, por persecuciones, es la cuestión de los incentivos, o sea, la gente se mueve por incentivos. En el caso argentino está bastante medido, yo se lo voy a decir, más o menos cuando los salarios en la Argentina duplican el promedio para el mismo nivel profesional que los países limítrofes, es irrefrenable la migración, en tasas de 2-1. La migración interna precisa menos, eslabones más bajos. En 1.5, 1.6-1 la migración es fuertísima. Imagínense que entre el norte de México y Estados Unidos la diferencia es 7-1. Entre el norte de África y Europa es 8-1, ¿no? Imagínense que con 1.5-1 ya la tendencia es fuertísima. Operan innumerable cantidad de factores, yo no voy a decir si la persona tiene hábitat, si no tiene hábitat, si está educado, la condición documental, un montón de cuestiones. Pero en definitiva, uno de nuestros grandes problemas es cómo hacer para que el trabajo vaya a la gente en vez de la gente al trabajo, de modo tal de que la migración sea un hecho de la libertad, no sea una condena. Digamos, que la gente se mueva porque quiere, no porque está condenada a moverse. Bueno, esto es por un lado. La segunda consideración, de los que nos dedicamos al desarrollo territorial, es que nosotros consideramos al territorio, nosotros no hablamos de ciudad y campo, como se habló en la primera conferencia acá, pero no porque no existan, digamos, porque consideramos al territorio como una epidermis. O sea, no ocurre nada en un lugar del territorio que no afecte a otro lugar del territorio, ¿no? Imagínense en esta lógica de la migración, aumentan los salarios reales en Bolivia, Paraguay, etcétera, y la tasa de migración hacia la Argentina cambia, digamos, ¿no? Entonces probablemente que un montón de cadenas de valor en la Argentina tengan problemas de mano de obra porque ocurre una cosa, ¿no? Cambian la dieta a los chinos, para no ir más lejos con ustedes, cambian la dieta a los chinos y cambia el campo argentino, digamos. Entonces, cuando uno empieza a entender que el territorio es una epidermis, sobre la que operan un montón de cuestiones tecnológicas, institucionales, económicas, etc., entiende que lo que heredamos es la topografía. Al territorio lo construimos. O sea, un puente cambia la relación entre dos mercados. El carnaval de Gualeguaychú no sería nada si no existiría Zárate Brazo Largo, digamos. Sería un carnaval de pueblo más, ¿no? Una infraestructura, una cuestión idiomática. Disponer de por ejemplo, la Argentina es el 5º exportador mundial de contenidos televisivos. ¿Escucharon? 5º. Eso es porque hablamos español. Si habláramos lituano, ¿no? Disponemos de un mercado natural de 500 y pico millones de personas. Entonces, en esos 500 y pico millones de personas somos más o menos taita y eso nos permite. Entonces, el territorio es un constructo, es un resultado de la historia y de decisiones políticas. Y el segundo problema del desarrollo territorial es qué territorio construís. Y la tercera,
yo les dije lo de la definición, en general está muy asociado, la idea de desarrollo está muy asociada a la idea de prosperidad, porque el industrialismo nos hizo muy fetichistas de las cositas nuevas, el producto bruto, etcétera, etcétera. Y la verdad que, voy a decir algo recurrente y que probablemente ustedes ya lo saben, digamos, ¿no? O sea, para poner un ejemplo, la Caracas próspera de 1974, con el boom del petróleo, ¿era una ciudad desarrollada o no? La Berlín devastada de agosto del 45, ¿era una ciudad subdesarrollada o no? Si el desarrollo lo conseguimos como la construcción del conjunto de capacidades sociales que nos permite resolver problemas, el indicador Producto Bruto nos sirve más o menos, no nos sirve tanto. Entonces tenemos que ver cómo construir el desarrollo es cómo construir capacidades sociales. Y hay un dato ahí que une esta reflexión de naturaleza más o menos sociológica con la economía en el orden de lo territorial. Es que ningún activo territorial se transforma en un recurso si no está cruzado por un nivel de inteligencia que lo haga aprovechable. Digamos, yo puedo estar parado arriba de un pozo de petróleo. Lo manejo mal, lo incendio, perdí todo el pozo de petróleo. O sea, para que ese pozo de petróleo produzca la riqueza que implícitamente tiene que estar cruzado por un nivel, tengo que saber geología, ingeniería, dónde lo deposito, cómo lo traslado, etcétera, ¿no? O sea, el humus de la pampa húmeda existía antes que vengan los gringos a sembrar y no producía nada. Se precisaba cruzar por un nivel de inteligencia que lo haga aprovechable. Cuando el nivel de inteligencia colectiva es muy alto, se transforman en aprovechables cosas que ni pensábamos, por ejemplo la basura. Entonces en un nivel de inteligencia muy alto, se transforma en recurso algo que no creíamos que era un recurso. O sea, este pedacito de la conferencia es para que dejemos de decir somos ricos o no somos ricos. Es una afirmación muy ligera. Porque si un activo pasa a ser recurso recién a partir de un nivel de inteligencia que lo haga aprovechable, rico e inteligente son sinónimos. Y esa inteligencia a la que yo me refiero no es la de Juancito inteligente, Pablito inteligente o Roberto inteligente. Me refiero a una inteligencia de tipo colectiva que transforma los activos en recursos. Dicho esto, voy a hablar un poco por qué les dije que pueden convivir más o menos pacíficamente 500 definiciones de desarrollo. En la teoría del desarrollo, que es a lo que yo me dedico, se constituyó durante 200 años, digámosle así, una hegemonía cultural, signada por el modelo de producción, que era el industrialismo. Y para nosotros, para todos nosotros, inclusive para mí durante mucho tiempo, desarrollo e industria eran casi sinónimos. Una sociedad era más desarrollada si era más industrializada. Lo primero que mirábamos es qué porcentaje del PBI se llevaba a la industria. Tenía lógica, porque la industria significaba transferir a la matriz productiva conocimiento de manera intensiva. El principio ordenatriz. La industria nos libraba de un montón de padecimientos milenarios, nos permitía administrar el tiempo, organizar la producción, bueno, producía bienes y servicios masivamente y crecientemente más baratos, etcétera, etcétera. Pero en el paroxismo de esa idea, esto que le voy a decir, menos mal que está escrito, porque si no hoy sería increíble. Llegamos por ejemplo, a medir el desarrollo ya por la década del 60-70, decíamos, una sociedad que consume más energía es más desarrollada que una sociedad que consume menos energía. Porque claro, el consumo de energía te denotaba la presencia de la industria, ¿no? Hoy, la ciudad de Copenhague se consume menos energía por habitante que en la ciudad de Lima. Es difícil pensar que Copenhague es menos desarrollado que Lima. En la década del 60 y del 70 se decía, una sociedad que produce más basura es más desarrollada que la que produce menos basura. Para los jóvenes es interesante, porque hoy parece ridículo, pero eso está escrito. Porque el paradigma en el que estábamos parados nosotros era el paradigma industrialista. Y ser desarrollado era ser industrializado. Ahora, en el industrialismo era más desarrollado el que producía más.
producía más, como decía un amigo, que hay escena de anécdota, sirva o no sirva, digamos, ¿no? Hay una anécdota soviética que es muy interesante sobre esto, que en la Unión Soviética premiaban mucho a los gerentes de empresas públicas que mejoraban los estándares productivos de los años anteriores. Entonces uno que era un pícaro se avivó, que estaba en una fábrica de tornillos, o sea, de elementos mecánicos sutiles, pequeños, elementos de ferretería. Y dijo, como se medía en toneladas la producción, si producía más toneladas, mejoraba la producción del año anterior. Empezó a hacer los tornillos más gordos, más gruesos. Un montón de toneladas más no servían para nada. Los tornillos no entraban en ningún lugar, nada, pero al tipo le habían dado el premio porque aumentó el volumen de producción. Bueno, pero eso es el grotesco de una forma de ver las cosas. En ese grotesco, una forma de ver las cosas, ¿por qué decíamos que producir más ponía en juego la inteligencia humana? Pero hoy, estoy por decir algo que sacado de contexto puede ser mal interpretado. Hoy la producción casi no tiene secretos para la humanidad. La producción estándar. Por eso los bienes industriales son crecientemente más baratos y los bienes que ponen en juego elementos críticos como la sostenibilidad agroambiental, ecoambiental, son crecientemente caros. Porque producir una silla, la matricería de una silla, no tiene ningún secreto hoy. Voy a un producto más sofisticado. Armar un celular no tiene ningún secreto. En cambio, permitir que un campo durante 60 años tenga niveles de productividad sostenible y no arruine todo el entorno, tiene un montón de secretos. Entonces, pongo el ejemplo del campo porque le es amigable a ustedes. Nos estamos corriendo de medir el desarrollo por los volúmenes productivos a medir el desarrollo por la tasa de innovación. ¿Y por qué por la tasa de innovación? Tiene una explicación. Todos nosotros vivimos apoyados en una nueva plataforma tecnológica. La plataforma tecnológica del industrialismo fue la electricidad. Cualquier señor mayor de un pueblo sabía que venía la electricidad, venía el progreso. No podían enfriar los alimentos, mirar la tele, etc. Nosotros estamos apoyados en Internet, que es una plataforma que permite la circulación de la información. Asterisco y aparte, que no es un bien libre. Para poder captar la información, tengo que tener ciertas capacidades, ¿no? A mí me ponen un poema en lituano, puede ser hermosísimo el poema, no puedo captar la belleza del poema en lituano. Porque nosotros siempre pensamos que la información es un bien libre. Yo, por ejemplo, empecé como 20 veces a leer el libro de Einstein, Teoría de la Relatividad, nunca pasé la página 20. Un día mi tío me dijo, y si estudiara física, capaz que... Y claro, es un bien que no es libre. Para absorber eso preciso saber física previamente. Pero en tal caso hay un volumen de circulación de información muy grande y hoy descubrimos que la información es un insumo de toma de decisiones y es un insumo de los procesos productivos. Pero saber todo el tiempo, todas las personas, que hay mejores soluciones para los desafíos que yo enfrento cada día, porque un tipo descubrió que para adelgazar es mejor la dieta tal, o que otro tipo descubrió que para mantener el auto es mejor cuál, etc. Todo el tiempo nosotros somos una sociedad altamente demandante de innovación porque estamos altamente estimulados por el proceso de circulación de la información. O sea, no es un hecho cool. La demanda creciente de innovación altera todo el mundo económico porque nosotros estamos sobreestimulados por procesos informativos. Entonces, claramente se está pasando de la ventaja competitiva escalar a la ventaja competitiva innovativa. O sea, la estructura de la nueva economía empieza a privilegiar y a premiar en términos de precio las capacidades innovativas, más que el volumen de producción. Entonces tenemos que saber más de cómo una sociedad logra innovar. Porque si esto que digo es verdad, no seremos desarrollados si no somos innovadores. Para dar fundamento empírico a lo que estoy diciendo, Manuel Castells estudió 100 cadenas de valor y descubrió que en 87 de las 100 cadenas de valor que él estudió,
lo que en el barrio se llama la parte del león, o sea, la captura de renta extraordinaria en la cadena, al interior de cada una de las cadenas, la hace el segmento más innovativo. O, por ejemplo, en la industria textil, el marketing se lleva más que la producción, porque es el segmento innovativo, claramente innovativo, porque mi mujer se compra unos jeans que valen como no sé cuánto y piensa que va a parecer como la chica de ahí. O sea que el del marketing es un genio porque le hace creer a todo. Claro, ese es el genio. Hacer un jean hace cualquiera. Que vos creas que te vas a parecer a la chica. Ese es el... ¿No? Es el caso del textil, como diciendo que como en los celulares el hecho innovativo está en la patente del chip o del sistema operativo. Como en los, o sea, ¿y quién se lleva la parte de renta más grande? El que pone el hecho innovativo. Por lo tanto, si uno no innova, puede tener trabajo, pero va a tener trabajo en los eslabones menos remunerados. En términos personales o de sociedad, esto vale. Entonces, dicho esto, hay que saber... Me quedan 10 minutos. Hay que saber qué hacer para ser innovadores. Está estudiado, por suerte. Hay 5 condiciones para ser innovadores. La primera condición para ser innovador es tener un nivel de educación básica muy alto. O sea que viene bien la relación con el anterior mes. Es más importante que el número de doctorados, porque la clave de la innovación en términos sociales es que la información circule. Y para que la información circule se precisa que no tenga diques. Y los diques de la información son los prejuicios, bueno, son un montón, pero uno de los diques es no poder tomar los mecanismos de captación de la información. O sea, yo decirle algo a alguien y que no me entienda. Entonces es más importante el nivel de educación básica alto para que se produzcan redes de cooperación, redes laterales, redes de competencia también, etcétera, que haya doctor. El ejemplo más clásico es que los países con más alta tasa de doctores del mundo, que son los Emiratos Árabes, Dubái, etcétera, no producen ni una sola patente, digamos, ¿no? La segunda condición es lo que se llama la contractualidad general, digamos, que también es una condición de fluir de la comunicación, que haya un nivel de capital social y de institucionalidad informal que permita aumentar la densidad relacional. O sea, las sociedades, en ese sentido, las sociedades más desconfiadas son menos innovadoras que las sociedades de confianza. La tercera condición es el pluralismo y la tolerancia. La innovación es un hecho disruptivo, ¿no? Y con muchas posibilidades de fracaso. Las sociedades monoculturales, o sea que tienen una sola forma toda la sociedad de ver las cosas, son menos innovadoras que las sociedades pluriculturales. Si fuéramos todos católicos, todos omnívoros y todos hincha de boca, tenemos menos posibilidad de ser innovadores que si fuéramos algunos católicos, otros agnósticos, otros judíos, otros hincha de boca, otros hincha de River, otros les gusta el voleibol, otros vegetarianos, otros... Las sociedades que planifican son más innovadoras que las sociedades que no planifican, porque no se puede ser innovador en todo, se es innovador en algo. No existe que se encuentran dos personas por la calle y dice, vos que sos panadero, vos innovador. No. La gente es algo y es innovador en algo. O sea, es peluquero, innovador, o panadero, innovador, o productor agropecuario, innovador, pero no es innovador en abstracto. ¿Usted qué es innovador? No existe. Y esto es lo más importante, porque entonces esto es lo demostrativo que la innovación es un hecho marginal sobre un saber hacer preexistente. O sea, yo sé de producción agropecuaria, puedo innovar en producción agropecuaria. Una persona que no sabe nada de mecánica de auto no puede innovar en mecánica de auto. O sea, se precisa un stock de saber ortodoxo para poder tener energía innovadora. Dicho esto, yo lo voy a pasar rápido porque estoy apretado con el tiempo. De esto sería, si uno ya llega a la conclusión de que el gran tema es cómo construir una sociedad más innovadora para producir desarrollo territorial, es decir, ¿cuáles son los desafíos para Argentina? Dejo algún espacio para las preguntas, ¿no? Porque, para no ir tan a la carrera. Pero en el caso argentino, en términos de gestión territorial, hay algunas cuestiones que yo quiero remarcar. La primera es la bajísima tasa de innovación en el sector público.
las políticas públicas argentinas son un compendio de repetición. O sea, la Argentina no ha ensayado grandes innovaciones desde el sector público, o sea que es la mitad del PBI prácticamente. O sea que carga todo el esfuerzo innovador en la otra mitad del PBI. Ese es un tema. La segunda cuestión es que no están dadas las condiciones territoriales para transformar los activos en recursos, porque la Argentina no ha montado una red infraestructural que permita a las sociedades transformar los activos en recursos. O sea, todo un debate sobre cómo financiar los procesos de reconfiguración territorial en la Argentina. La tercera cuestión es que una cosa que ya se dijo acá en la presentación anterior, es que nosotros tenemos ahora una ventaja que dura en el orden de los 10, 15 años más, de bono demográfico, que si no se revierte por un cambio de conducta social en términos de que la gente tenga más hijos o por un hecho de migraciones o lo que fuera, tenemos que pensar que dentro de 15 años, no siendo ricos, porque probablemente en 15 años no cerremos toda la brecha del desarrollo, vamos a tener que sostener una enorme población vieja. Que eso tiene dos costos. Uno, el de pagar la jubilación, y otro es el costo de innovación. La innovación es un hecho generacionalmente joven. Esto está estudiado. Se innova hasta una determinada edad, no se innova todo el tiempo. Y por último, así rápidamente, es el desafío de qué hacer en la Argentina con el dilema de la macroeconomía histórica de la Argentina, de la abundancia de los recursos naturales, llevado al petróleo y los minerales, en el caso que vuelvan a tener un sendero de valorización. Y lo pongo a propósito porque me interesa abrir un debate. En la Argentina se ha dicho que hay dos posibilidades cuando uno tiene muchos recursos naturales, ser como Nigeria o ser como Noruega, ¿no? O sea, como Noruega, un país donde hay una apropiación estatal de la plusrenta de los recursos naturales, una empresa profesional de alta calidad, un sistema político que tiene ciertos respetos institucionales y que genera prosperidad y bienes públicos para todos, o el caso de Nigeria, que hay una actitud predatoria, ¿no? Extractiva. Bueno, quiero decirles que hay un tercer modelo, que es Rusia, que es la posibilidad de aprovechar el bono de los recursos naturales para controlar a la sociedad civil. Entonces, dicho esto, la Argentina enfrenta el desafío de construir un desarrollo en la sociedad de la innovación con una agenda que es compleja, pero que entiendo en términos optimistas es abordable. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, así escuchábamos entonces, agradeciéndole su participación al doctor Fabio Ketglas. Vamos a comenzar con la rueda de preguntas para no tenerlos a los dos de pie. Vamos a hacerlo primeramente entonces con la doctora Cecilia Veleda, así que le pedimos que se acerque al estrado, que hay algunos interrogantes para ella. Mientras tanto, Daniela y Luz se están retirando. Ah, perfecto, muchas gracias. Les acerca un inalámbrico para que podamos hacer a ambos oradores. Cecilia dice: ¿qué programa de inclusión propondría para los chicos marginados, los que abandonan la escuela? Bueno, para los contextos más vulnerados hay una multiplicidad de políticas que podrían implementarse de manera mucho más orgánica que hasta ahora. Si bien la Argentina ha venido implementando desde la década del 90 las llamadas políticas compensatorias que han destinado mayores recursos a las escuelas de sectores más vulnerables. Sin embargo, hay una primera cuestión, es lo que comentaba antes sobre el sistema de información. Todavía no tenemos en la Argentina un dato tan básico como el nivel socioeconómico de los alumnos por escuela. Con lo cual, la asignación de las políticas a las escuelas más desfavorables se hace por percepción. En general, la percepción que tienen los supervisores de las necesidades que tienen de las escuelas. Las políticas para los sectores más complejos podrían guiarse, por empezar, con información mucho más precisa sobre cuáles son las necesidades de esas escuelas, porque hay escuelas
que funcionan muy bien aún en contextos muy difíciles. Entonces, para poder atender a las escuelas con mayores dificultades, donde en general se suelen concentrar los indicadores más preocupantes de abandono, como se comentaba, o de ausentismo de los alumnos, de ausentismo de los docentes y bajos niveles de aprendizaje. Para poder mejorar las políticas tenemos que tener un diagnóstico mucho más preciso, y hoy tenemos en la Argentina y en el sistema educativo en particular un piso tecnológico, es decir, una presencia de computadoras y de acceso a Internet que permitiría contar con un sistema de información digitalizado, de tal manera que desde el propio Ministerio Nacional de Educación y desde cada uno de los ministerios provinciales se podría tener un mapa, una radiografía muy precisa de las necesidades de cada una de las escuelas, porque la política educativa, para poder atender a los más vulnerables, por empezar, tiene que saber cuál es esa situación. Antes me refería a las políticas para la primera infancia. Para poder prevenir el abandono y el fracaso escolar en la educación secundaria hay que empezar desde los primeros años. Esa es otra política. Luego, las escuelas deberían estar mucho más acompañadas en los contextos locales por el resto de las instituciones con presencia en el territorio, para que la escuela pueda focalizarse sobre la enseñanza. Hoy la escuela debe atender un sinnúmero de problemas sociales que van desde las adicciones hasta los problemas familiares, el comedor, digamos, hay toda una serie de cuestiones de las cuales la escuela se tiene que ocupar, que podrían ser mucho mejor atendidas si la escuela estuviera apoyada por otras instituciones, desde la policía, el centro de atención primaria de la salud, hasta intercambios con los centros de jubilados, es decir, los municipios y las ofertas culturales de los municipios. Hay que fortalecer muchísimo la interrelación entre la escuela con el resto de las instituciones con presencia en el territorio. En el nivel primario, para prevenir el abandono en la secundaria, en el nivel primario, una política que se viene implementando con muchos años de anterioridad en el resto de los países latinoamericanos es la extensión de la jornada escolar. En la Argentina, como en la mayor parte de los países latinoamericanos, tenemos solo 4 horas, una jornada simple, y está demostrado que sobre todo en los contextos más vulnerables, donde los alumnos, los chicos no tienen acceso a muchas de las actividades que las clases medias adquirimos en el sector privado, ¿sí? Inglés, todas las actividades extracurriculares, expresivas, ¿sí? Como las artes, el deporte, que cumple un rol fundamental también para un mejor aprendizaje. Para esto, en los contextos más vulnerables sería fundamental poder extender la jornada escolar, y es algo que se ha iniciado, pero que va a haber que avanzar mucho más decididamente de aquí en más. En el nivel secundario, la problemática es tal. La gran deuda pendiente, no solo de la Argentina, sino de toda América Latina acá, es el nivel secundario. El nivel secundario sigue en el modelo fundacional, que es un modelo sumamente enciclopédico, con una cantidad excesiva de materias que no tienen sentido. Hoy, como decía Fabio recién, la innovación se apoya en ciertas capacidades, las capacidades que deberían contar las nuevas generaciones son muy fundamentales, digamos. Ya la cantidad de materias que históricamente enseñó la secundaria ya han perdido sentido en el mundo de hoy. Entonces se sabe que habría que reducir esa cantidad de materias y articular muchísimo mejor la educación secundaria con el mundo del trabajo. Me extendí un poco. Muchas gracias. Pregunta para el doctor Fabio Ketglas. ¿Qué le puede aportar el agro a los problemas del urbanismo? Es una pregunta buenísima, no sé quién la hizo, pero es una pregunta. El agro, en principio, en la Argentina, voy a decir, le ha generado un enorme problema al urbanismo en los últimos tiempos. Ustedes estarán pensando cuál se lo voy a... Es muy sencillo. Cuando los terrenos aledaños a los pueblos valían $800
para un intendente comprar 20 hectáreas para urbanizar, lotear y urbanizar, era sencillísimo. Cuando valen $15.000 o $20.000, para un intendente comprar 20 hectáreas para lotear es imposible. Entonces se produce la paradoja que se produce ahora en la Argentina, con el Procrear, de que la gente tenía el crédito y no conseguía el lote. No conseguía el lote porque la Argentina, y esto para no echarle la culpa a los productores ahora, hace 20 o 25 años que no genera masivamente suelo urbano. Y la condición de hábitat, bueno, esto es básico, ¿no? Más allá de un montón de consideraciones posteriores, pero sin suelo urbano de calidad, uno puede tener una presión de mercado sobre una oferta limitada y generás un incentivo a la especulación reteniendo los lotes, los dueños de los lotes. Pero, beneficio o problema. Si uno empieza a pensar el territorio como sistema, y no empieza a pensar en términos de esa relación competitiva, porque cuando a los productores le va bien, el concesionario de auto del pueblo no le digo nada, está chocho, los restaurantes del pueblo están chochos también. Si uno empieza a pensar el vínculo entre la producción rural, las empresas, y este flujo entre ciudad-campo como un flujo nodal significativo, porque al revés puedo decir, los productores agrarios, que en el norte de la provincia de Santa Fe se les rompe una máquina de alta precisión y tienen que hacer 300 kilómetros para arreglarla, porque en los 10 pueblos que hay en el medio no hay nadie que se la pueda arreglar, se quieren pegar un tiro. Argentina precisa reconfigurar su territorio. Y para eso precisa, grosso modo, yo digo 200 porque me gusta el número, porque es redondo y da con el bicentenario, que 200 centros urbanos en el país, en un rango de entre 10.000 y 150.000 habitantes, sean competitivos en el sentido de que puedan proveer de competitividad a su entorno, digamos, ¿no? Decían en la primera conferencia que los encargados quieren vivir en los pueblos ahora. Una buena pregunta es si el campo le queda a 5 kilómetros del pueblo o si le queda a 40 kilómetros del pueblo. Entonces, para nosotros tener una estructura urbana de 200 ciudades en el país que sean atractivas, tenemos que pensar esa relación ciudad-campo porque de esas 200, no menos de 150 o 160 van a tener en su base agraria su fundamento de existencia. Entonces, en principio provee mucho el campo de esas ciudades. Le provee del motor financiero que hace que esas ciudades existan. O sea, no existirían sin el campo. Ahora tenemos que pensar algo más sofisticado que existan. Lo que pasó en la Argentina en los últimos años, y perdónenme que me extienda, es que pusimos los incentivos de manera inadecuada. Si yo pongo una sobretasa a una actividad económica específica que se desarrolla en el campo y subsidio los servicios públicos urbanos, ¿el incentivo para dónde está puesto? O sea, es obvio que la gente, y sobre todo en las personas, donde el pago de servicios públicos es muy sustantivo en términos de su propio presupuesto, que son los sectores más pobres, es un incentivo para la metropolitanización. Ahora, cuando uno le pregunta a la gente por qué migra, ¿no? El motivo principal es el trabajo, generalmente. Pero el segundo motivo de las migraciones son los servicios públicos. O sea, me mudé porque vine a estudiar, me mudé porque tengo una enfermedad cuyo tratamiento es mejor en este lugar, me mudé y entonces acá hay un hospital adecuado. Si vos creás 6 universidades nacionales, en la última creación se crearon 6, y 5 la ponés en el conurbano y una en el interior. El chico de Florencio Varela tenía a 3 estaciones de tren para un lado, la de Quilmes, y a 4 estaciones de tren para el otro, la de La Plata. Y en Pinto, provincia de Santiago del Estero, agarrás un compás y haces 200 kilómetros de la redonda y no agarrás ninguna. Entonces, ahora, ¿es más caro poner una universidad en Pinto? Es mucho más caro, sí. Es muchísimo más caro. Pero les puse bueno, el primer dato, el dato fiscal. El otro es el dato infraestructural. Hoy no se mide más la distancia a la que yo estoy de un lugar en kilómetros, se mide en tiempo. Si yo estoy en Neuquén y tengo un avión de 1 hora 40 a Buenos Aires, estoy en 1 hora 40. ¿Sí? ¿Ok? Y si estoy en Villarino, provincia de Buenos Aires, y no tengo ni tren ni avión, estoy a la mitad de la distancia, pero a 15 horas de Buenos Aires. Entonces, ¿la red infraestructural me resuelve la ecuación tiempo? Otra cuestión. La cuarta y la que más le va a doler.
Vamos a suponer que hay un año bueno, económicamente, en el campo, un montón de productores ahorran, algunos hacen un plazo fijo, etc. Y el vecino del que ahorra, que el que acaba de ahorrar porque vendió sus hojas, etc., quiere renovar su cosechadora y entra atrás, 5 minutos atrás, al mismo banco a pedir crédito para su cosechadora. Y el banco le dice que no le da, porque hay que pagarlo a 5 años, no saber en los próximos 5 años si sube, si baja, si... Y eso financia un LED en Buenos Aires o en Rosario, de recobro seguro, etc. El banco capta... En la Argentina no hay ningún límite geográfico a los flujos financieros. En Estados Unidos, que es un país súper liberal, hay límite. Una tasa del ahorro que se toma en un lugar se tiene que prestar en ese lugar. En Estados Unidos, no estoy diciendo en Cuba, ¿no? Entonces, los grandes centros urbanos disponemos, yo vivo en Buenos Aires, de posibilidades financieras gracias a que hay una pampa húmeda ahorradora que me financia a mí cambiar el televisor, mientras le niega al productor la posibilidad de cambiar. Entonces, la dinámica territorial no es una casualidad, porque no es que en Alemania están parejitos porque los tiraron para arriba y cayeron parejitos. Hay política. Entonces nosotros tenemos una política que nos lleva a esta situación territorial. Entonces hay que entender no solo la relación campo-ciudad en términos de aporte al urbanismo, hay que entender la dinámica territorial como complejidad. Bueno, muchas gracias.